sigue el caso del expresidente Uribe. Testigos revelaron presiones y además sobornos para declarar en contra del expresidente. Fauner Barahona acusó al senador Iván Cepeda de intervenir en los traslados de cárcel durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En la reanudación del juicio contra el expresidente Uribe, fueron escuchados varios testimonios clave, entre ellos Fauner Barahona, alias Racumín, quien relató que en el 2015 Piedad Córdoba le ofreció beneficios a cambio de declarar en contra de la familia Uribe. También declaró haber presenciado en el 2017 cómo Carlos Enrique Vélez era presionado por Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, para hablar en contra de Uribe. Barahona narró que Juan Guillermo Monsalve intentó presionarlo para entregar un falso testimonio en contra del expresidente y que el senador Iván Cepeda interviniera cuando intentaban trasladarlo de cárcel. Barahona también mencionó que Vélez planeaba declarar en contra de Uribe con el fin de obtener un traslado de la cárcel de Valledupar y aseguró que existen videos que muestran los beneficios de Monsalve y Emilio Tapia en prisión. Además narró que recibió presiones y que sus derechos fueron vulnerados por no testificar contra Uribe. Relató que Sierra quería que afirmara que este grupo al margen de la ley había obligado a la población de Casanare y Meta para votar por Uribe. En su declaración juramentada, el testigo dijo que Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, quería que él dijera que este grupo al margen de la ley, en época presidencial, había obligado a personas del Casanare y de Meta a votar por Uribe. Por otro lado, el exintegrante de este grupo, Darley Guzmán Pérez, alias Joprá, declaró que Carlos Enrique Vélez le mencionó que solicitaban 500 millones a los abogados de Uribe para cambiar su testimonio. Asimismo, señaló que se encontró con el abogado Diego Cadena, pero que nunca le ofreció sobornos ni hizo comentarios sobre Uribe. Finalmente, alias Joprá, quien militó en el bloque Metro, aseguró que nunca conoció a Álvaro Uribe Vélez ni a su hermano Santiago Uribe, o incluso les hubiera prestado algún tipo de seguridad en una subasta en el municipio de La Pintada, Antioquia, concluyó en su afirmación. Pablo Hernán Sierra, ex jefe de AUC, reconoció, según él, que se volvió moda hablar con el senador Iván Cepeda. El excomandante del bloque Nutibara de las AUC relató la forma en que conoció en 2011 a la abogada Mercedes Arroyave y al senador Iván Cepeda. Este jueves 3 de abril, con la declaración del excomandante de las AUC, Pablo Hernán Sierra, se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. Desde la cárcel de Cómbita, Boyacá, donde se encuentra cumpliendo su sentencia, Sierra detalló cómo conoció a la abogada Mercedes Arroyave y al senador Iván Cepeda. Cuando se encontraba en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, lo contactó por medio de la abogada Mercedes Arroyave. Afirma el testigo en el caso: yo lo busqué, reveló Sierra, porque en ese momento Iván Cepeda era representante a la Cámara y hacía parte de la Comisión de Derechos Humanos, recordó. En la entrevista, que fue expuesta en el juicio, el excomandante de AUC pedía que su caso fuera puesto en conocimiento de organismos internacionales como Human Rights Watch para que se garantizara su protección dentro de los establecimientos carcelarios. Esto debido a las declaraciones que había hecho en medios de comunicación en contra del expresidente Uribe, al que vinculó con la conformación de grupos al margen de la ley en el departamento de Antioquia. Afirmó: yo estaba hablando del hombre más importante de Colombia en los últimos 50 años. Precisó este testigo, quien rindió su declaración de manera virtual. Esta entrevista le fue entregada a la entonces fiscal general Vivian Morales Hoyos, y aquí es donde empieza toda la historia. Sierra reconoció cómo también le dio una declaración al entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez, quien para ese momento investigaba la parapolítica. En su declaración bajo juramento, indicó que en efecto recibió cierta protección de ese organismo internacional, como fue el hecho de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. En el escrito de acusación oficializado en mayo del 2024 por la Fiscalía General en contra del expresidente Uribe, el nombre de Pablo Hernán Sierra aparece mencionado en 7 oportunidades. La entrevista que le concedió el 19 de agosto del 2011 el ex jefe de AUC a Iván Cepeda en la cárcel de Itagüí ha generado todo un debate jurídico. Esas serían las claves del testimonio de Pablo Hernán Sierra, el excomandante de AUC, que aparece mencionado 7 veces en la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para este jueves está programada la declaración del ex jefe del bloque Nutibara de las AUC en el juicio contra el exmandatario.
Aduciendo problemas de seguridad, el excomandante del bloque Notivara de la SAUC, Pablo Hernán Sierra, conocido con los alias de Alberto Guerrero y Pipintá, pidió rendir de manera virtual su declaración en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este testimonio del ex jefe de la SAUC, quien se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, es clave en el proceso penal contra el exmandatario. No por nada, su nombre aparece mencionado 7 veces en el escrito de acusación que oficializó la Fiscalía General contra el expresidente Uribe por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. Solamente en la primera página del escrito de acusación se menciona a Sierra, siendo uno de los principales protagonistas a lo largo del documento, que se extiende por 13 páginas. Para el ente investigador, el expresidente Uribe le habría encomendado la tarea al abogado Diego Cadena para que recolectara varias declaraciones de exmiembros de este grupo al margen de la ley para desmeritar lo que habían dicho por muchos años tanto Pablo Hernán Sierra como Juan Guillermo Monsalve en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe. La idea era que esos exintegrantes del grupo al margen de la ley, que estaban privados de su libertad, aseguraran que detrás de las declaraciones que habían dado Sierra y Monsalve, estas habrían sido promovidas por el senador Iván Cepeda. Y aquí es donde entraría el segundo protagonista en la historia, que es el abogado Diego Cadena, quien presuntamente había contactado a Carlos Enrique Vélez Ramírez, quien se encontraba en la cárcel de Cómbita. El objetivo era que él desmintiera todo lo que había dicho en diferentes oportunidades en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. En los registros carcelarios se encuentran varias visitas hechas por el jurista. El abogado Diego Cadena presentó la declaración escrita a mano y firmada por alias Víctor ante la Corte Suprema de Justicia y en el documento se salpicaba al senador Iván Cepeda de estar detrás de un complot contra los hermanos Uribe Vélez. Sin embargo, este exintegrante de ese grupo al margen de la ley aseguró que habría recibido un dinero por parte del abogado Cadena. En diferentes oportunidades el jurista ha indicado que ese dinero fue una ayuda humanitaria, puesto que le había manifestado que el hijo estaba en un hospital y este no tenía dinero para enviarle. Por la importancia de este testimonio, el pasado martes, la defensa del expresidente Uribe le pidió a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá que se adelantaran todos los trámites con el fin de lograr que la declaración de Pablo Hernán Sierra se realizara de forma presencial. Sin embargo, ante la negativa de la jueza, el abogado Juan Felipe Amaya anunció la presentación en una queja. El pasado miércoles, el abogado Jaime Granados, quien lidera la bancada defensiva del expresidente Uribe, le pidió a la jueza que permitiera que uno de los integrantes del equipo defensor estuviera en la habitación donde va a rendir su declaración bajo juramento. Defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radica queja contra jueza por permitir declaración virtual del exmiembro de ese grupo al margen de la ley, Pablo Hernán Sierra. La jueza comparó la situación de seguridad del excomandante del bloque Cacique Pipintá con la del expresidente Uribe. Una fuerte discusión se presentó en la tarde de este martes en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación y presión a testigos. Esto debido a petición del excomandante de la SAUC, Pablo Hernán Sierra, quien manifestaba su deseo de declarar de manera virtual, alegando problemas de seguridad. El abogado Juan Felipe Amaya, quien forma parte del equipo de defensa del expresidente Uribe, aseguró que no existía un motivo fundado para que se permitiera la declaración de manera virtual del testigo de la Fiscalía, alegando que hace pocos días la misma jueza 44 de conocimiento de Bogotá, quien preside el juicio contra Uribe, pidió que se investigara a funcionarios y directivos del IMPEC por negarse a trasladar a 3 exmiembros de este grupo al margen de la ley hasta el complejo judicial de Palo Quemado, ubicado en el centro de la capital de la República. Sin embargo, la jueza señaló que, teniendo en cuenta un fallo de la Corte Constitucional, las situaciones de seguridad representan un hecho de fuerza mayor para permitir que los testigos declaren de manera virtual. Como si fuera poco, la jueza de conocimiento comparó la situación de seguridad del excomandante de la SAUC con la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Afirma la jueza, si el señor delegado del Ministerio Público nos exige aplicar un test de igualdad, sí lo vamos a aplicar, y este no es otro diferente que el de un testigo que aduce riesgos de seguridad, como lo hace también el señor procesado, para no comparecer a las audiencias de manera presencial, cuando también hizo referencia a problemas que aquejan a su señor defensor y por eso tuvo que salir del país, indicó la jueza. Consideró que desde el primer minuto se les dio credibilidad a estas versiones. Afirma, el juzgado mal haría de exigirles que con esas manifestaciones
manifestación es hacerlos venir todos los días a las audiencias. El despacho parte del principio de la buena fe y no asumir la responsabilidad de hacerlos comparecer a este acto procesal. Teniendo en cuenta esta situación, la jueza avaló la petición para que el excomandante del bloque Nutibara pueda rendir su declaración de manera virtual. Dice la jueza, la orden es disponer la conexión virtual del señor Pablo Hernán Sierra para continuar con este juicio oral, señaló la jueza de conocimiento. El recurso que queda será trasladarlo a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Cuando ya se creía superado el debate, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, avisó que tenía otro oficio de Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, quien también es uno de los testigos más mencionados en el escrito de acusación de la Fiscalía. Alias Víctor, quien actualmente se encuentra en la cárcel de Convita en Boyacá, aseguró que el abogado Diego Cadena le entregó una suma de dinero. Para la Fiscalía General, tanto en las actuaciones contra el abogado Cadena y contra el expresidente Uribe, señaló que el exmandatario tuvo conocimiento de esa situación. En su defensa, los dos procesados han declarado que se trató de un tema humanitario, puesto que, como indican varias pruebas, el exintegrante de este grupo al margen de la ley manifestó que tenía a su hijo muy enfermo en el hospital y no contaba con recursos económicos. Aunque el expresidente manifestó que una vez tuvo conocimiento de la situación, le llamó la atención a su abogado, no se puede perder de vista el factor humanitario. La jueza también admitió que la declaración de Vélez Ramírez, quien se encuentra en la cárcel de Palmira, pueda rendir declaración de manera virtual. Pero ¿ustedes qué opinan? Muchas gracias a todos los que le dan me gusta a este video, también comentan, comparten, activan la campana de notificaciones, se suscriben al canal, así no se perderán detalle de la información que subimos a diario.